Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a seguir compartiendo la escritura con respecto a las bienaventuranzas. Hicimos un compromiso de poder compartir todas las bienaventuranzas, ¿cierto? Y las vamos a ir entregando poco a poco, ¿cierto? Vamos a ir entregando algunas luces con respecto a esta hermosa enseñanza que el Señor nos dio en el Sermón del Monte. Bien, el día de hoy nos corresponde: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que vamos a ir viendo, ¿cierto?, lo que significa el hambre y la sed de justicia. Obviamente, cuando uno habla de hambre y de sed, obviamente hambre aquí lo vamos a poner que es alimento, ¿cierto? Y la sed es para beber, ya sea agua, jugo, leche, café, té, vino, lo que sea. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrolla esto. Entonces dice, bienaventurados, ¿cierto? Son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí hay una palabra clave que tiene que ver con la saciedad. Nosotros vamos a ser saciados, es decir, no vamos a tener hambre y no vamos a tener sed si sabemos bien cómo poder trabajar esta bienaventuranza en nuestra vida. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús no habla de una sed, de un deseo físico, sino de una necesidad espiritual y desesperada. Así que como el cuerpo exige comida y agua, ¿cierto? Nuestra alma debe clamar por la justicia y la santidad de Dios. Bien, entonces como vemos que estas bienaventuranzas no son humanas, el alimento que yo voy a necesitar va a ser un alimento para mi alma y para mi espíritu. Y es aquí donde entramos nosotros, ¿cierto?, en poder comprender cómo yo puedo alimentar mi alma y cómo alimentar el espíritu. Porque la carne yo sé cómo alimentarla, pero el alma y el espíritu se alimentan de forma distintas, conociendo qué área es la que hay que alimentar. Por ejemplo, el alma está compuesta de el carácter, la voluntad, las emociones y el intelecto. Estos cuatro elementos tienen que ser alimentados bíblicamente y bien alimentados. Las emociones, bíblicamente bien alimentadas. Ser emocional no es malo, pero hay que alimentarla de forma correcta. Amor, fe, paciencia, paz, benignidad. El fruto del espíritu. Esas son las emociones. El carácter también tiene que ser doblegado y alimentar nuestro carácter desde el punto de vista bíblico. Nuestro intelecto, que son las limitancias, el no puedo, no creo, no sé, tengo miedo, me da vergüenza y si no funciona y si fracaso, eso tiene que ser alimentado también a través de la escritura. Estamos hablando del alma, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, el otro con el emociones, carácter, intelecto y voluntad. La voluntad también tiene que ser alimentada de forma correcta, ¿cierto? Porque eso es lo que compone mi alma, que está aquí en mi cabeza. Yo sé alimentar mi cuerpo, pero alimentar mi alma es otra cosa. ¿Cómo lo alimento? Obviamente, tengo que alimentar mi alma con el pan espiritual que es la palabra, es el maná de Dios, con el agua de la roca que es Cristo, con la palabra del Señor, la palabra que es pan, Cristo, el agua. Tengo que alimentarla a través de la justicia, la misericordia, la paz, la bondad. Yo alimento mi alma. De esa forma yo alimento esas cuatro áreas que componen mi alma a través de la palabra, la oración, el ayuno, la búsqueda. Y cuando hablamos del espíritu, el alimento espiritual es lo mismo. Es oración, es cántico, cántico alabanza, es también palabra de Dios, ¿cierto? Es comunión a través de la oración. De esa forma yo alimento mi espíritu, porque el espíritu se alimenta de una forma distinta como se alimenta el alma. El espíritu tiene que alimentarse con cosas espirituales, cánticos espirituales, alabanza, oraciones, misericordia, etcétera. Es decir, cuando yo entiendo cómo alimentar,
porque dice, bienaventurados los que tienen hambre, no física, sino espiritual, del alma y del espíritu. De eso estamos hablando. ¿Cómo alimentar mi alma? ¿Cómo alimentar mi espíritu? Tiene que ver con esta materia, con esta enseñanza. Dice, nuestra alma debe clamar por la justicia y la santidad de Dios. Sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, y la santidad tiene que ver con nuestra carne, pero también con nuestra alma y nuestro espíritu. Muy bien, como número uno. Como número dos, el origen del hambre espiritual. Salmo 42, verso 2. Dice así ese salmo. Mi alma tiene sed, ¿cierto? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mi alma tiene sed, el alma sedienta. ¿Recuerda usted cuando muere el rico y Lázaro? ¿Cierto? Dice que ambos, estando en el Hades o en el Seol, dice que el rico levantó su mirada y vio a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿cierto? Y él decía, Padre Abraham, ¿cierto? Dame agua porque en este lugar tengo mucha sed, hace mucha calor, porque ahí se estaba en un lugar de tormento. Entonces el alma sedienta tenía sed. Y eso significa de que el alma de una persona, que está el carácter, la voluntad, el intelecto y las emociones, tiene que ser saciada con algo que le quite la sed. Obviamente es el agua de vida eterna, que es Cristo. Por lo tanto, nuestra alma y nuestro espíritu tienen que ser saciados de esa forma. El verdadero creyente reconoce que nada en el mundo terrenal puede saciar su sed interior. Ni un vino, ni una cerveza, ni una sidra, ni un whisky, ni un ron, nada de los deleites de este mundo pueden saciar la sed interior que tiene un hijo del Señor. Por lo tanto, el motor de nuestra vida debe ser un anhelo profundo por la presencia y la comunión constante del Creador, es decir, comunión, una común unión, es decir, tenemos que tener comunión con Dios, con el Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos. Ese es el nivel de comunión que Dios anhela para que podamos tener ese alimento espiritual, ya sea para nuestra alma o para nuestro espíritu. Punto número 3. ¿Qué significa tener hambre de justicia? Mateo 6, del verso 33, dice lo siguiente. Más busca primeramente el reino de Dios, y esto es uno de los cuatro pilares que son importantes dentro del Nuevo Testamento. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? El hambre y la sed de justicia. Es decir, acá nosotros tenemos que ver que hay cuatro pilares que rigen el Nuevo Testamento. Este ya en materia que hemos compartido en otros videos, pero uno de esos cuatro es el reino de Dios como número uno. Número dos, tenemos, ¿cierto? Nosotros la gracia. La gracia es un regalo, es un don, es algo misericordia. El reino de Dios, la gracia de Dios, el nuevo pacto y el nuevo nacimiento. Esos cuatro pilares son fundamentales desde Mateo hasta Apocalipsis. Es importante darle una dedicación profunda a cada pilar para poder tener una buena comprensión del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos hablan del reino de los cielos. Los últimos versículos de Hechos capítulo 28 dice de que Pablo estuvo en un lugar alquilado en Roma, preso, predicando abiertamente y sin impedimentos a todos los que a él iban, y lo que le enseñaba era del reino de Dios y de Jesucristo. Entonces el reino de Dios es el mensaje primordial. Cuando Jesús resucita, predica el reino de Dios resucitado. Cuando estuvo vivo, predicó del reino de Dios, que es semejante a una semilla, es semejante a un mercader, es semejante a una moneda perdida, es semejante a una oveja. El reino de los cielos semejante, semejante. Si usted estudia el reino de los cielos o el reino de Dios, se va a encontrar con algo maravilloso, porque dice que el reino de los cielos ya está en vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está en vosotros. Cuando Juan el Bautista fue a bautizar
a las aguas, dice que venía Cristo caminando, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que se venía acercando era Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es el auto basileia, Cristo es el reino hecho persona, hecho carne, hecho hombre. El libro de Juan, capítulo 1, dice que esa gracia tabernaculizó el verbo, la palabra, en un ser humano. Cuando hablamos del reino de Dios es muy importante. Así también la gracia, que viene salvación por gracia, la justificación por gracia. Todo lo que usted haga es por gracia y misericordia de Dios. Luego tenemos el nuevo nacimiento. La Biblia dice que en el capítulo 3 del libro de Juan, que usted no puede ver ni entrar en el reino si no ha nacido de nuevo. Para poder entrar hay un requisito y es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, cuando usted lo entiende, lo comprende, le abre los cielos. Libros de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, hablan de este reino, de este hombre glorificado, de este nuevo hijo o hija de Dios que ha nacido del agua y del Espíritu, que ha sido muerto y sepultado por las aguas del bautismo y resucitado juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Entonces, cuando hablamos de estos cuatro pilares, es imposible no darnos cuenta de que esto rige todo el Nuevo Testamento. Luego tenemos el Nuevo Pacto. Vemos el libro de Hebreos que habla de que Jesucristo es mayor que Aarón, es mayor que Moisés, es mayor que los ángeles, es mayor que el tabernáculo. Cristo es, en el libro de Hebreos, la preeminencia en ese texto. Así que es importante que atendamos un poquito más detalladamente el Nuevo Testamento bajo estos cuatro pilares y usted se va a encontrar con una bendición tremenda. El reino de Dios, la gracia de Dios, el nuevo nacimiento y el nuevo. Muy bien, esto es lo que significa tener hambre de sed y justicia, como número 3. Como número 4 tenemos la búsqueda constante. Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, el alma, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Dentro de nuestro punto de vista doctrinal, nosotros somos tripartitos o tricótomos. Creemos en un cuerpo, en un alma y en un espíritu, donde alma y espíritu no es lo mismo. Para muchos sí es lo mismo y eso se llaman dualistas. El cuerpo y lo inmaterial que es alma y espíritu lo juntan en uno solo. Se llaman dualistas. Nosotros somos tricótomos o tripartitos porque creemos que cuerpo, alma y espíritu son distintos, separados. El alma y el espíritu, como intangibles, viven dentro de nuestro cuerpo, de nuestro ser, pero son eternos. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma es eterna. Por lo tanto, lo único que muere y se envejece es el cuerpo físico que va a la tierra. Así que para nosotros, alma y espíritu son dos cosas diferentes. Y lo podemos ver a través de la escritura cuando dice que la palabra de Dios es la espada de doble filo que parte y divide y separa el alma del espíritu. Ahí está. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, tú completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible hasta la venida del Señor. Por lo tanto, cuerpo, una cosa, cinco sentidos, emociones, etcétera. Cuerpo, lo tangible, lo empírico. Alma es nuestro ser interior, donde está el carácter, la voluntad, el intelecto y las emociones. Y el espíritu, donde está la comunión, el discernimiento y la revelación. Y eso es netamente del espíritu. Por lo tanto, cuando hablamos de la búsqueda de este hambre y sed de justicia, estamos hablando de estos alimentos espirituales de mi alma y de mi espíritu, dejando la carne un poco a un lado. Ese es el hambre y sed de justicia, que es algo interno. Muy bien, esta bienaventuranza habla de una actitud diaria, no de un anhelo temporal, sino una dependencia continua del Espíritu Santo en medio de las dificultades o desiertos de la vida.
Un día estuve conversando con un hermano y me decía, ¿sabe qué? He estado viendo los videos y me gusta más así, porque la otra vez lo hice con estos videos, estas presentaciones o estas prédicas, eh, con la Biblia puesta en la pantalla, con el Sword. Y claro, uno va para Mateo, Lucas, va para todos lados con la Biblia en mano. Pero como aquí también están los textos bíblicos y están los ejemplos y todo lo que uno pueda agregar está bien acá. Entonces le gustó más de esta forma que de la otra forma. Realmente la palabra de Dios es la misma. Siempre ocupamos Reina Valera 1960, aunque podemos ocupar otras intervenciones, ¿cierto? Ya sea de PDT, NTV, NBI, etcétera. Muy bien, vamos avanzando. Ya nos queda poco ya. Número 5. Dice, la promesa, ellos serán saciados. Recuerde que estamos hablando del hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Salmo 107:9, porque sacia el alma mentirosa y llena de bien el alma hambrienta. Es importante entender que lo que aquí está hablando es de alma. Yo lo vuelvo a repetir. No es del cuerpo ni del espíritu. Cuando habla del espíritu es el espíritu, cuando habla del alma es el alma. Está hablando del carácter, la voluntad, las emociones y el intelecto. Porque saciar el carácter, la voluntad, el intelecto y las emociones del menesteroso llena de bien el alma del hambriento. La fidelidad de Dios es inquebrantable. Todo aquel que rinde su voluntad y busca con desesperación hacer lo correcto, delante de él recibirá una llenura espiritual que disipa cualquier vacío. Muy bien. Cuando usted entiende que lo que tiene que alimentar y saciar es el alma, inevitablemente el espíritu que está aquí abajo llena el espíritu, se llena. Porque el espíritu tiene que ver con la comunión con Dios, con la revelación. Recuerde que el lenguaje del espíritu son tres: profecías, visiones, lenguas, que es lo mismo que aparece en el libro de Hechos. El lenguaje del espíritu son tres: profecía, sueños, revelaciones y lenguas. Es la forma como Dios habla, es la forma como Dios se comunica y eso es a través del espíritu, pero el alma tiene que estar alimentada, saciada y llena. Entonces, llenando el alma de cosas buenas, obviamente el espíritu que es de Dios, que tiene la comunión con Dios, se va a conectar con las cosas buenas. Si su alma está mala, oscura, su carácter, su voluntad, su intelecto, su emoción, todo eso es malo, oscuro, obviamente el espíritu de Dios no va a estar ahí, porque él habita en luz. Él anda buscando la llenura del espíritu, pero esa llenura del espíritu la va a tener cuando llene su alma de las cosas que son de Dios. Recuerde que tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo en el Antiguo Testamento se llama atrio, en donde se tiene que poner en sacrificio. En el atrio se mataba el animal, en el atrio estaba la parrilla, en el atrio estaba el lavatorio donde el sacerdote se lavaba. En ese lugar del atrio dice entrar por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza. Significa que el lugar donde yo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, como dice Romanos capítulo 12, es en el atrio. Luego viene el lugar santo donde está el alma, donde está el incienso, la menorá, la luz y los panes, el alimento. Esa alma es la que se está alimentando ahora a través de esta enseñanza. Y en el lugar santísimo encontramos el Espíritu, donde está la comunión, el discernimiento y la revelación, tipificado por el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Entonces, cuando usted entiende estos principios bíblicos fundamentales, no hay diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Se complementan ambos y sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso que el ser saciado de hambre y de sed de justicia, vuelvo a repetir, tiene que ver con el alma y con el espíritu. El cuerpo queda de un lado porque esto es lo que va a recibir la saciedad del alma de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, dice el fruto de la justicia. Este video va a ser no largo, ya es cortito, ya, pero profundo.
El fruto de la justicia. Proverbio 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Estar saciados por Dios no solo nos da paz interior, que es importante esta paz, sino que transforma nuestra manera de vivir, permitiéndonos actuar como rectos, misericordiosos hacia los demás. Entonces, para poder ir terminando el tema del bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia, tiene que ver con algo interno, ¿sí? Algo interno, nuestra alma y nuestro espíritu, ambos comen alimentos distintos, pero ambos se complementan. Y el tema de las bienaventuranzas dice bienaventurados, es decir, es bendecido, es animado, es fortalecido aquel que busca este alimento espiritual. Si usted está viendo este video, usted se está alimentando espiritualmente. Yo no soy tan popular, no soy tan conocido en el mundo mundial, pero los hermanos, pastores, amigos, diáconos, oficiales, obispos con los cuales compartimos, generalmente siempre están haciendo consultas. Tenemos un instituto activo todos los años. Hoy tenemos clase, mañana tenemos clase, el día sábado y domingo tenemos clase online. Esto también tiene un costo, tiene un valor, pero estamos trabajando, estamos vivos y seguimos avanzando. Así que si el día de mañana a usted le interesa aprender en profundidad la escritura, con una orientación rabínica judía, un poquito para que usted vaya entendiendo algunos conceptos, está en el lugar correcto. Instituto Bíblico Lamat se llama, ¿cierto? Así lo puede encontrar en la plataforma, ya sea de Facebook o de YouTube. Y de esa forma vamos creciendo y vamos alimentándonos. Así que desde ya, muchas gracias por todos los hermanos y pastores que estudian y aportan mensualmente con el instituto. Hay algunos que no estudian, pero dan su aporte a la cuenta, ¿cierto? Para poder seguir evangelizando y extendiendo el reino de Dios. Así que hasta aquí nomás nos ayudó el Señor con esta bienaventuranza, ¿cierto? A los que tienen hambre y sed de justicia. Así que yo desde acá me despido, un abrazo cariñoso para todos y seguiremos, ¿cierto? Durante las semanas posteriores subiendo las otras bienaventuranzas hasta que las terminemos todas. Así que muchas bendiciones, que el Señor les bendiga mucho y que la bendición de Dios los acompañe siempre. Amén. Así que muchas bendiciones, nos vemos pronto y será hasta el próximo video. Chao, chao, bendiciones.